Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. En un programa anterior habíamos hablado de un famoso filósofo danés que al parecer ha influido muchísimo en la filosofía del siglo XX, Søren Kierkegaard, el llamado padre del existencialismo, y de eso hemos hablado en el pasado programa, que abordó cuestiones como la angustia existencial, la fe y la libertad. ¿Podríamos saber algo más de esto que él llama la angustia existencial? Pues para Kierkegaard, la angustia existencial viene a ser algo así como el resultado del ser humano. El ser humano es lo que hace de su vida, de sus decisiones. La angustia es el resultado de elegir, es el resultado de la libertad. Hay una tensión muy profunda cuando tenemos que escoger algo y ese algo que vamos a elegir va a influir el resto de nuestra vida. Entonces, es tan importante lo que hacemos con nuestra vida que eso, nos demos cuenta o no, está produciendo ese sentimiento profundo de desazón que es consustancial a la propia existencia humana. Lo que pasa es que hay quien no lo sabe. ¿Quieres decir que eso es, he tomado esta decisión y a una cierta altura habré decidido bien o tendría que haber tomado otra decisión? Perfecto, lo has definido exactamente como lo vive, casi como lo expresa Kierkegaard. Y pensemos que esto tiene que ver con su propia vida. Kierkegaard es un autor, me parece que comentábamos la sesión pasada, es un autor donde el pensamiento y la vida están muy entrelazados. Y entonces hay un suceso en su vida que le marcó profundamente, que fue la ruptura con su prometida, Regina Olsen. Entonces, esto era una cosa que él había dicho, bueno, pues yo voy a casarme, cuando tiene esa conversión, me voy a casar, voy a terminar mis estudios, voy a reconciliarme con mi padre. Y entonces se promete con Regina Olsen y luego se da cuenta que no va a ser un buen marido, ¿no? Y pese a los ruegos de Regina, que insiste, si quiere casarse con él decide romper con el compromiso matrimonial. Perfecto, y he decidido después de pensarlo mucho, como una decisión libre, bien pensada, matizada, pero es una decisión que yo creo que nunca le dejó en paz, que siempre está bueno, y si realmente me hubiese casado con Regina, y sí. Yo creo que ese constante cuestionarnos lo que hacemos, aunque lo hemos elegido libremente, el cuestionarnos si nuestra elección ha sido la mejor. Y no podemos volver atrás, porque el tiempo no nos permite hacer estas cosas. Y me imagino que eso ocurre también cuando alguien decide qué voy a estudiar, cuál va a ser mi formación, es decir, en qué dirección va a ir mi vida profesional. Y hoy pienso que más que en el pasado todavía se dará la misma situación. Sí, a ver, mucha gente dice, bueno, voy a escoger este trabajo porque, o esta carrera, estos estudios, porque es lo que da más dinero. Y luego resulta, pues que muchos han cogido esa opción y uno no se encamina por esa dirección, ¿no? Y otro dice, bueno, pues yo voy a escoger lo que más me gusta, aunque no tenga salidas. Y claro, luego no tienes salida en lo que has cogido y dice, ¿y si hubiera cogido otra cosa para estudiar? Ese es el sentido de la libertad. Normalmente uno tiene miedo a una cosa concreta, es las famosas fobias. La aracnofobia, el que tiene miedo a las arañas. La claustrofobia, el que tiene miedo a estar en espacios cerrados. La agorafobia, lo contrario, miedo a espacios abiertos. Pero a diferencia de la angustia, o sea, a diferencia del miedo, que el miedo tiene una causa, la angustia es el miedo a la nada. Es decir, es el miedo a no tener un referente a la elección que yo hago cuando elijo algo. Y es que no sé qué va a pasar si elijo tal cosa. Y eso es precisamente una característica fundamental de la angustia. Podríamos definirlo como el miedo a la nada.
Hay otro término que aparece en su pensamiento, que es la desesperación. Dice que es algo normal en el ser humano. ¿Por dónde iba Kierkegaard para tratar eso y para relacionarlo como un fenómeno humano, como algo habitual? Sí, él escribe un libro que se llama La enfermedad mortal. Este libro nos va a decir que la enfermedad mortal es el pecado, que dicho de otra manera, la enfermedad mortal es la desesperación que es consecuencia del pecado. Kierkegaard dice que la desesperación surge de la falta de reconciliación de uno consigo mismo y con Dios. Entonces se conecta mucho la desesperación con la angustia. Es un estado en el cual uno no se encuentra, porque le falta algo, no se encuentra a sí mismo y no encuentra tampoco al único que puede darle paz, que en opinión de Kierkegaard es Dios. Entonces la desesperación, que tradicionalmente se ha considerado como algo muy negativo, en Kierkegaard es verdad que es algo muy doloroso, pero Kierkegaard dice que la desesperación y el darse cuenta de la desesperación es positivo, entre comillas, en el sentido de que es de la desesperación de donde puede brotar precisamente la esperanza. Solamente uno puede alcanzar una verdadera esperanza cuando vive y entiende qué es la desesperación del pecado. Ahí es donde cabe solamente la verdadera esperanza, cuando uno toca el fondo de la desesperación. Es una dialéctica, es una especie de conflicto del ser humano, ¿verdad? Buscando la paz y por otro lado diciendo en mí mismo no la puedo encontrar y solamente esa paz que busco dentro de mí mismo solamente está en Dios, está fuera de mí mismo. Es difícil entender o creer que Dios haya creado al hombre para vivir angustiado, porque aunque Kierkegaard dice tiene algo que ver con el pecado, habría que deslindar ese tema, de dónde viene la angustia, de dónde viene la inseguridad, de dónde viene la desesperación y de dónde viene el pecado. Kierkegaard escribe incluso una obra también sobre este tema que se llama El concepto de angustia y ahí nos explica, a partir de la historia bíblica de la caída, nos explica el concepto de angustia. Y entonces, claro, yo creo que la explicación va en el sentido de que Dios ha creado al ser humano libre y la libertad en cierto sentido es ambivalente, porque por un lado deseamos ser libres, ¿verdad? Esto nos apetece muchísimo, el hacer lo que queremos, pero por otro lado, cuando somos conscientes de que lo que hacemos es nuestra elección, tenemos que responder por lo que hemos elegido. Entonces, esto nos da miedo. Por un lado, nos apetece ser libres, pero por otro lado, no nos apetece tanto dar cuentas o rendir cuentas de lo que hacemos con nuestra libertad. Y eso es lo que de alguna forma en el relato del Génesis él entiende que se está narrando o la importancia o la profundidad de ese relato de Adán y Eva cuando están en el jardín es un punto de partida crucial para entender la condición humana según Kierkegaard. Cuando Dios le dice al hombre, no comas del fruto que hay en este árbol, porque el día que comas de este fruto vas a morir, hay algunas cosas que obviamente Adán entendió perfectamente. Adán entendió qué era el árbol, cuál era el fruto, qué era comer o no comer, todo eso lo sabía muy bien, pero no sabía exactamente lo que significaba la palabra muerte, porque nunca la había visto. Entonces, el ponernos en la tesitura de la desobediencia, es decir, voy a desobedecer a Dios, es ponernos en el camino de la libertad. Y Dios ha creado al ser humano libre. Por tanto, el ser humano puede desobedecer. Ahora, la desobediencia tiene consecuencias y la consecuencia de la desobediencia es la desesperación. Entonces ahí Kierkegaard va a distinguir entre dos tipos incluso de desesperación y de angustia. Hay una desesperación que es una desesperación, diría demoníaca, que es en la cual no cabe la reconciliación y no cabe el perdón. O sea, yo he empleado mal mi libertad, entonces estoy condenado y no hay quien me salve. Y otra es una desesperación que abre, como decía en la pregunta anterior, abre el camino de la esperanza. Es decir, yo he pecado, pero puedo ser perdonado. Y esta desesperanza frente a la demoníaca, podríamos decir una desesperanza alegre o una desesperanza esperanzada, es la única que es posible acceder a ella a través de la fe. Por un lado, el que niega la salvación o el que dice, bueno, es posible la salvación. ¿Cómo la puede alcanzar? Por medio de la fe. Hay otra cuestión que se relaciona con el pensamiento de Kierkegaard
Este hombre que desde ámbitos teológicos, por una parte ha sido acusado duramente y por otra parte muy admirado. Bueno, Kierkegaard analiza la historia de Abraham y su disposición a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces, ¿cómo interpreta Kierkegaard este acto desde el punto de vista ético y desde el punto de vista religioso, que son dos cosas muy distintas? Pues ahí vamos a otra obra de Kierkegaard. Hoy vamos a dar un repaso de su producción literaria. Es una obra que se llama Temor y Temblor. Y en esta obra Kierkegaard examina la historia de Abraham y su disposición de sacrificar a su hijo Isaac en un relato que parece desafiar las normas éticas y morales. Entonces, él aborda este mandamiento de Dios a Abraham. Pensemos que Dios le ha dicho a Abraham que de él va a hacer una descendencia que va a ser más numerosa que las estrellas del cielo. Pero claro, tiene una mujer que es estéril, que es Sara. Al final, bueno, los escuchantes seguramente conozcan la historia bíblica. Sara va a darle un hijo. Y dice, bueno, eso es un milagro, es una maravilla. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios le dice, pues ahora vas a coger y me vas a sacrificar a tu único hijo. Y entonces, esto es algo que Kierkegaard ve como que es contrario a toda razón, que es contrario a todo sentido, porque la propia promesa de Dios es la que está en cuestionamiento. Y por otro lado, o sea, no es muy racional, digamos, para la lógica humana no se puede entender. Pero por otro lado, también desde el punto de vista ético, suena como una aberración. Es decir, Dios manda que mates. Y ahí está precisamente esa elección que él valora tanto que hace Abraham, que es que cree en esperanza contra esperanza. Es decir, que a pesar de que sea desde el punto de vista lógico algo absurdo y desde el punto de vista moral algo ininteligible o incluso algo inaceptable, Abraham opta por la fe en Dios. Y esta es precisamente la clave también del pensamiento de Kierkegaard, esa opción por la fe. Bueno, en cierta manera, Abraham se vio en una cuestión que ponía en juego su libertad. Adán y Eva tenían libertad de obedecer y libertad de desobedecer. Sabían las consecuencias. En eso estaban por delante de Abraham. Pero resulta que deciden usar su libertad para desobedecer, tal vez porque no sabían bien cuáles iban a ser las consecuencias, pero inmediatamente tienen la angustia, efectivamente, de que allí va a caer un palo muy gordo y se esconden. En el caso de Abraham, resulta que Abraham obedece en algo que, como tú acabas de decir, era absurdo y además era una barbaridad. Entonces, Abraham en este caso obedece, pero es que sin rechistar. O sea que él creyó de verdad y obedeció y usó su libertad para obedecer. Entonces, entre la razón y la fe, ¿qué relación hay por ahí? Que estos días se habla mucho de eso, ¿eh? Por supuesto, para Kierkegaard está claro, la fe. Y es que los caminos de Dios no son los caminos de los hombres. Comentabas con Adán y la desobediencia. Claro, a ver, ¿por qué no puedo comer de un árbol? ¿Qué lógica hay en que no coma de un árbol? Y además, si es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues es la lógica divina. Mira, no puedes comer de este árbol, porque el día que comas de él, vas a morir. El día que comas de él, te vas a apartar de mí. ¿Y cómo es posible que le pida a Abraham sacrificar a su hijo? Pues no es lógico desde el punto de vista humano, pero es la lógica de Dios. Entonces, en ese conflicto entre la razón y la fe, Kierkegaard opta claramente por la fe. Es de alguna forma para poder entender su pensamiento, porque esto nosotros lo explicamos de una forma muy coloquial, pero él está dando toda una serie de reflexiones de carácter, en fin, de altura filosófica. Y lo que hay en el trasfondo es su negación de la postura de Hegel y de la postura de mucho del cristianismo de su época, que intentaba reducir el cristianismo y la fe a pura racionalidad. Es que Dios es así, así, asao, y es necesario que Dios sea así. Entonces, lo que está diciendo Kierkegaard es que, mire, Dios se escapa a la lógica humana, incluso a la lógica de Hegel, que era también la aspiración de la que hemos hablado en algún programa también, la aspiración de los gnósticos. Los gnósticos creían que lo más importante era la razón y que la fe era como una especie de cosilla secundaria para gente ignorante, pero que la verdad profunda era la verdad de la razón, que es parecido a lo que cree Hegel. Y Kierkegaard dice, no señor, Dios no es la pura razón, porque en el fondo la pura razón es la razón humana, sino que Dios es una persona que está por encima de lo que nosotros podemos
pensar. Dios es la infinitud y el ser humano es una finitud que tiene dentro de sí el deseo de infinitud, pero no es la perfección. El ser humano quiere la perfección, pero no es la perfección. Y cuando Hegel o los gnósticos dicen que pueden comprender la perfección, Kierkegaard está pensando, es que están yendo más allá de lo que les corresponde. Por tanto, la fe es algo irreducible, no se puede asimilar a la razón, es superior en ese sentido a la razón porque nos proporciona más cosas o cosas más importantes que la razón. Esto es un razonamiento muy interesante. Yo creo que en el mundo cristiano, si me apuras, en el mundo protestante, estamos poco habituados a analizar el pensamiento y desde luego a pensar. Así que esta clase de personajes nos viene fenomenal. Habíamos hablado en el programa anterior en que tratamos con este filósofo danés, con Kierkegaard, habíamos hablado los estadios, las épocas de la existencia humana. Y él habla, en primer lugar, de un estadio, digamos, creo yo, que tiene que ver con la belleza, con el orden, el estadio estético o la época estética. ¿Qué quería decir Kierkegaard con este tema? Bueno, pues es una etapa en el desarrollo de la vida en la que algunos se quedan durante toda la vida y otros superan. Y esta etapa consiste en eso, en fijarse, como tú decías, en la belleza, en lo que nos da goce, un goce, como dice la propia palabra, estético. Este tipo de vida es propia del que vive solamente para satisfacer su placer. El hombre estético está dominado por la sensibilidad, por los impulsos, por las emociones, por el yo quiero, a mí me apetece. No es simplemente tampoco el hombre groseramente sensual, porque el ejemplo de hombre estético puede ser un poeta o, en fin, alguien que tiene unos gustos muy refinados, no tiene por qué ser solo lo corporal, ¿no? Las características del estado estético son que no hay principios morales universales. Lo único importante es lo que a mí me apetece. No hay tampoco referencia a la fe o a un Dios superior o a un principio superior. Lo superior es precisamente pasárselo bien. Y luego ese deseo de gozar de cualquier experiencia que se me presente a tope hace que el hombre que vive en este estado estético no se atenga a una forma de vida fija, sino que vaya mariposeando, que vaya cambiando de formas y que sea incapaz de llevar un cauce correcto, porque cuando ve una cosa que le gusta más que la otra, pues va a torcer o va a cambiar de ruta y de camino. ¿Eso quiere decir que eran seguidores de Epicuro? Pues muy parecido, sí, sería el epicurio, porque también Epicuro lo que insistía es que había placeres que no son solamente los placeres sensuales, sino que hay placeres espirituales que nos pueden dar mucho gozo, pero que lo importante en la vida, en última instancia, era reportarnos a nosotros mismos la mayor cantidad de experiencias gozosas posibles y, por supuesto, evitar al máximo el dolor, que es lo que el hombre estético hace. El prototipo de este hombre estético, fíjate, para Kierkegaard es Don Juan, el Don Juan. Para él lo importante casi que ni es la propia relación carnal, sino es la seducción, el conquistar a una, a otra, el estar siempre con esa sensibilidad, con ese deseo, a veces incluso de la imaginación, de ser llenado, de ser satisfecho, y eso es lo más importante para él. Nuevas experiencias. Entonces, como esto es algo que puede en realidad centrar, ocupar, ser el proyecto de vida de personas que a lo mejor están escuchando. Entonces, desde la óptica, desde el pensamiento, desde el razonamiento filosófico y teológico de Kierkegaard, ¿cómo se puede superar ese estadio de aquí a vivir, que son 4 días, vamos a pasarlo bien? ¿Cómo se puede superar eso? Mira, lo que dice Kierkegaard ahí a mí me parece muy cierto, quizá porque incluso yo lo he experimentado en mi propia vida. Y es que cuando uno vive de esa manera, está viviendo lo que Kierkegaard llamaba en el sótano de la existencia. Es decir, en lugar de estar viviendo una vida auténticamente humana, estamos viviendo una vida muy próxima a la animalidad, estamos viviendo en lo más bajo que podemos vivir. Entonces, el darte cuenta que al final estás viviendo solo para ti mismo, causa un vacío. Y dice Kierkegaard que el ser humano está más cerca de la desesperación cuanto más consciente está de estar viviendo en el sótano de la existencia. Es decir, que hay un momento
en el cual el que está viviendo de esa manera se da cuenta de que su vida, y hay muchas personas, yo conozco a bastantes que han atravesado esta experiencia, que se dan cuenta en un momento que están viviendo mal, que están viviendo en el vacío. Entonces, cuanto más cerca estás de la desesperación en ese sentido, es lo que veíamos en la pregunta anterior, más cerca estás también de cambiar, es la posibilidad de cambiar. Entonces, cuando uno siente esa desesperación, puede decir, o me quedo donde estoy porque esta vida no vale para nada, nada más para que lo que estoy haciendo, aunque sea vacío, o doy un salto a una forma de existencia superior y cambio. Entonces, esas son las dos posibilidades. ¿Pero qué es posible salir? Sí, cuando uno se da cuenta de en el lodazal en el que está metido. Y que esa vida no es una vida propiamente humana que le satisfaga ni a él, ni al que está viviendo así, ni pueda satisfacer a ningún ser humano. Quiere decirse que se da cuenta alguien que esté viviendo así y en un momento dado piense, dirá, bueno, esto no va a ninguna parte, esto no tiene propósito más allá del pasarlo bien puntual, sumado a otro pasarlo bien puntual. Pero entonces se plantea a partir de ahí como si la vida fuera una serie de etapas, y en cierta manera sí que lo es, se plantea otro estadio, otra etapa, la etapa ética, hacer lo que se debe. ¿Cómo se caracteriza para Kierkegaard esta etapa? Bueno, pues la existencia ética podría decirse que es cuando se llega al estado de madurez, después de haber estado picoteando por ahí, por un lugar y por otro, teniendo experiencias de distinto tipo, uno llega al momento de decir, bueno, es necesario que yo me comprometa con algo y con algo de una forma duradera. Yo no puedo estar cada día viviendo de una forma que veíamos que era la característica del hombre estético, que no tiene una forma de vida fija. Entonces llega un momento en el que en castellano decimos asentar la cabeza. Llega un momento de asentar la cabeza. Entonces renuncia, el hombre estético renuncia al placer pasajero en virtud del compromiso. Es cuando uno dice, voy a casarme, voy a amar, no solamente casarme, sino voy a comprometerme en amor. Porque una cosa es el enamoramiento y otra cosa es el amor. Y el amor no es puramente un sentimiento, sino el amor es una decisión de la voluntad. Amar es lo que hace uno cuando intercambiamos los anillos, que dice no solamente en la alegría, sino también en la tristeza, en la enfermedad yo voy a estar a tu lado. Eso es realmente el amor. Amor es compromiso. Amor significa dejar el propio interés por preocuparse por el interés de otro. Y eso es ser una persona ética. Eso es comprometerse con lo que es universal. Digamos, el prototipo del hombre estético era Don Juan, el que iba por ahí sin comprometerse con nada. El prototipo del hombre ético es Sócrates, que se compromete con una verdad universal, aunque esta verdad universal le pueda costar la vida. Es el que es capaz de amar, es el que es capaz de comprometerse, de ser fiel a algo, aunque eso vaya en detrimento de su propio interés personal. Este es el estado ético. O sea que llega un momento que en la perspectiva de este filósofo danés, llega un momento en que él plantea, si en ese estado de vivo para mí, voy a vivir para algo, voy a tener un objetivo en la vida, voy a tener un propósito en mi vida, voy a servir, voy a ser útil. Entonces, bien, eso cambia su existencia. Pero Kierkegaard habla de otro estadio, más allá del estadio ético, del estadio sirvo para algo, he decidido que de esta manera de pasármelo bien no vale, no sirve para nada, mi vida es inútil, pues mi vida va a ser útil y me comprometo a ser útil. Pero él, al parecer, nos habla de otra etapa de la vida, que esa etapa precisamente ha dado muchísimo que hablar a los que hacen teología sobre todo, ¿no? El estadio que él llama el estadio religioso o el estado de la fe. Y él usa un término que muchos habrán escuchado referida a Kierkegaard, el salto de fe. ¿Nos puedes ampliar un poquito, un bastante esto? Porque es un asunto fundamental cuando se habla de Kierkegaard. Si te das cuenta, los pasos de un estado al otro son saltos. O sea, el hombre estético pasa al estado del hombre ético, de hombre o mujer, del ser humano estético al ser humano ético, por un salto que puede darse o no. Es decir, tú decías, llega un momento en el que llega o no, porque hay quien se mantiene en ese estado
de vivir para sí mismo toda la vida, aunque sea ya una persona de muchos años y nada más que piensa en sí mismo. Pero sí es cierto que hay personas que dan ese salto. Hegel pensaba que los cambios en la vida eran cambios necesarios y que pasaban siempre, y que eso es una lógica interna de la naturaleza. Kierkegaard dice, no, aquí no hay una lógica interna de las cosas, aquí hay una decisión de la voluntad, que yo me doy cuenta que estoy viviendo para el vacío y ahora voy a vivir, en lugar de vivir para mí mismo, voy a vivir para los demás. Y con el estado ético pasa lo mismo. Es decir, la persona moralista al final vive para lo universal, vive para lo general, pero deja de vivir para quien realmente es él, no en el plano egoísta, sino en el plano de finitud. Es decir, el hombre legalista llega a sentir también un hastío de su existencia. Vale, cumplo con todo, hago todo bien, soy un buen padre, soy un buen esposo, pero nunca eres lo suficientemente bueno, nunca eres lo suficientemente perfecto. Está también la realidad del pecado que señala Pablo, ¿no? El bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero eso hago. Entonces uno se da cuenta que tampoco con la ética puedes llegar a la plenitud de la existencia, y ahí es donde es necesario dar un salto que nos lleve más allá de nuestra propia bondad. Y ese es el salto de la fe. Ese es el salto que veíamos que hizo Abraham cuando confió y creyó en Dios. Es Kierkegaard que el hombre religioso es el hombre singular, el hombre auténtico, el hombre que hace una elección absoluta por lo absoluto. Es el hombre que en un momento dice, yo no elijo ni por mí ni por el resto de los hombres, yo elijo por lo que es absoluto, yo elijo por Dios. Entonces, esto es muy, muy interesante, por eso suena raro, y algunos pensadores cristianos, cuando oyen la palabra Kierkegaard, se ponen a la defensiva, porque es como que esto del salto de la fe es como llevarnos a un lugar. No, el salto de la fe es decir, yo no puedo llegar, tengo que ponerme en manos de Dios. Como el niño que confía, pues que si salta su padre le va a coger. Para Kierkegaard, la religión, la fe no es un conjunto de dogmas que se repiten. Otra vez la vida de Kierkegaard, ¿no? Que era algo que había mucho en su época. Es una serie de principios, de creencias que se creen, que se repiten. Para él, la religión es una relación personal con Dios. Y este es el énfasis. Y entonces esa relación no tiene principios universales, tiene solamente principios singulares. Cada ser humano tiene que enfrentarse con ese absoluto, con ese vacío y con ese fracaso de su existencia, pero también con esa apertura, con esa trascendencia hacia lo infinito, que es la aceptación de un Dios que le llama, que le invita al perdón y que le invita a la reconciliación. Y es un salto que hay que hacer continuamente. Es una decisión, porque el ser humano es libre y vive siempre en esa angustia de decir, bueno, ¿estaré lo suficientemente cerca? No hay leyes para explicar la vida religiosa, lo que ocurre cuando uno da ese salto. ¿Por qué? Porque es, digamos, un salto continuo, es un salto en el que continuamente, cada día, cada momento, tenemos que estar confiando en Dios. Es una vida entera, no es un principio general o una etiqueta que uno se pone. Él decía, soy de la iglesia danesa y ya está todo arreglado, ni mucho menos. Tengo que ser un cristiano auténtico todos los días de mi vida. Y eso nadie lo ve, nada más que yo y Dios. Es una cuestión de relación personal. Que sigue siendo un compromiso, pero un compromiso con Dios. Eso es, un compromiso con Dios. Es un compromiso personal, justo, pero no con un ser que es finito, sino que ahí yo asciendo. Si antes vivía, cuando estaba en el estado estético, en el sótano de mi existencia, cuando yo tengo esa relación personal con Dios, es que he subido a la planta de arriba. Tengo lo más alto que puedo aspirar. Bueno, entonces déjanos así brevemente, porque nos hemos pasado en el tiempo, déjanos brevemente algo que leer básico que nos describa a Kierkegaard. Pues el concepto de angustia. Brevemente, el concepto de angustia. Es un buen libro para acercarse a él. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado en la reflexión, que ha sido la segunda acerca de este filósofo, y que seguro que va a interesar a muchos que estén escuchando, porque creo que se han difundido muchas cosas que no se corresponden a la realidad con este filósofo. Pues muchas gracias, Javier, por acercarnos un día más al pensamiento de los grandes. Pues de nada, gracias a ti. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora.
cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, quien nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.